5 oscuros bloques psicológicos que te impiden perder peso ahora, nunca más. La bruma espesa de la noche se cierne sobre la ciudad, como si ocultara secretos oscuros e inquietantes. En el corazón de todos nosotros hay sombras que nos acechan, bloques psicológicos que, aunque invisibles, pesan más que cualquier kilo que llevemos. Imagina recibir una notificación de tu espejo, gritando que cada intento por adelgazar se estrella contra la muralla de tu mente. Es un horror que muchos enfrentan cada día. ¿Por qué el simple hecho de comer una ensalada se siente como un sacrificio o una tortura? Estas preguntas reverberan en una habitación llena de espejos, cada uno reflejando inseguridades y miedos. Olfateamos el aire, cargado de una mezcla entre ansiedad y determinación. Ese nudo en el estómago se vuelve innegable. Uno de esos bloques, el miedo al fracaso, se alza como un titán en tu mente. Cada vez que te armas de valor e intentas un nuevo régimen, una voz interior murmura, ¿y si no lo logras? Las manos tiemblan, el corazón late desbocado, y una profunda sensación de impotencia te envuelve. Oh, la tristeza de la derrota. A tu alrededor, hay murmullos de quienes también luchan contra sus demonios internos, cada uno con su propia batalla por librar. Entre risas y susurros, el café humeante se enfría, simbolizando las oportunidades perdidas. Pero la verdad es que hay algo aún más sombrío, la identidad que construimos a nuestro alrededor, un escudo de autosabotaje, nos mantiene atrapados y seguimos a la espera de una salvación que no llega. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darle un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La sensación de ahogo vuelve, la angustia se intensifica. Los ecos de pasados fracasos son fuertes. La Oro Imogen se convierte en una prisión y el espejo es un juez implacable, no permite el perdón. En este lugar, los sueños de un cuerpo más saludable parecen un espejismo, tan distante y doloroso que duele aceptarlo. ¿Cómo salir de esta jaula mental? ¿Cómo romper con la cadena que te sujeta a un ciclo interminable de moderación y culpa? Se siente como si cada intento de liberación te empujara más adentro de la oscuridad, pero, ¿cómo se vería la luz al final del túnel? ¿Sería suficiente un rayo de esperanza para derribar todas esas barreras que nos imponen? La intriga crece, la respuesta está al alcance. ¿Qué les espera a aquellos que se atrevan a mirar más allá de estas sombras? La lluvia comenzó a caer, suave al principio, como si estuviera lamentando la lucha interna de cada alma atrapada en sus ciclos. Las gotas se estrellaban en el cristal, formando caminos desiguales, semejantes a los pensamientos que giraban y volvían sobre sí mismos en una mente atormentada. Mientras las sombras danzaban en el suelo, legiones de dudas emergían, dispuestas a atacar a quien se atreva a soñar con un nuevo comienzo. Entre las paredes de un gimnasio desolado, Carlos se encontraba frente a un nuevo reto. El sudor resbalaba por su frente, cada gota una representación de las lágrimas que nunca había derramado por sus fracasos pasados. Había querido llegar aquí, a este punto, 1000 veces antes. Sin embargo, el eco de sus desengaños resonaba, no puedes, nunca podrás. Con cada levantamiento de pesas, esos gritos cortaban la sala, intentando atarle las manos, inmovilizarlo en su propio cuerpo. Sin embargo, en ese mismo instante, algo cambió. Una ráfaga de energía serpenteó por su interior. Fue como si un susurro lo llamara, hazlo por ti, no por los demás. Carlos agarró más fuerte la barra, sintiendo como las pesas desafiaban su voluntad. La presión aumentaba, pero también lo hacía su determinación. Fue ahí cuando comprendió que no estaba luchando solo contra el peso de su cuerpo, sino contra las cadenas forjadas por los años de autorrechazo y desprecio. Afuera, la lluvia arreciaba y el cielo se oscurecía, simbolizando la tormenta que se avecinaba. Cada relámpago era un pacto no firmado que se rasgaba en el aire, un recordatorio de lo frágil que es el deseo humano de cambiar.
Mientras tanto, la mente de Carlos empezaba a ceder ante la idea de liberación. Su historia no tenía que ser una repetición de desilusiones, podía ser una antología de triunfos, pero en el rincón más oscuro de su mente, una sombra se agazapaba, esperando el momento propicio para asestar el golpe final. Una imagen nítida de su yo anterior apareció. Carlos, con el corazón roto y sin esperanza, hizo una pausa. Las dudas comenzaron a filtrarse en su mente. ¿Realmente puedo hacerlo? ¿Realmente merezco esta transformación? Cada pregunta, como un clavo en un ataúd, trataba de enterrar sus ambiciones. Sin embargo, el temor al fracaso ya no lo paralizaba como antes. Carlos cerró los ojos, recordando las palabras de su abuela: los verdaderos guerreros son los que cambian su batalla interna antes de enfrentarse al mundo. Esa frase retumbó fuerte, desgarrando las dudas en mil pedazos. Cuando abrió los ojos nuevamente, se encontró mirándose en un espejo grande al fondo del gimnasio. La imagen de sí mismo era impactante, un hombre decidido, listo para enfrentar su propio monstruo. A medida que intensificaba su entrenamiento, sintió que cada repetición lo acercaba más a la persona que sabía que podía ser. Sin embargo, justo cuando la confianza empezaba a florecer, el teléfono en su bolsillo vibró. Carlos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, miró la pantalla. Era un mensaje de alguien del pasado, alguien que sabía cómo jugar con sus inseguridades. ¿Te acuerdas de mí? Un nuevo camino te espera, pero deberías pensarlo bien, tal vez no eres capaz, decía el texto, y así, la lucha continuaba. ¿Lo haría Carlos? ¿Tendría la fuerza para desechar esa voz que aún lo perseguía? La oscuridad y la luz se enfrentaban una vez más, dejando al lector preguntándose, ¿quién ganará esta vez? Carlos sostuvo el teléfono con la mano temblorosa. Una oleada de recuerdos lo invadió, risas, promesas, pero sobre todo, una traición que aún ardía como una herida abierta. Raúl, su viejo amigo, había sido más un rival que un compañero. La voz de su infancia le susurraba que probablemente lo mejor sería ignorar ese mensaje, pero el eco de la duda resonaba con más fuerza. Tal vez no eres capaz. Esa frase reptó dentro de su mente. ¿Acaso todo este trabajo, toda esta lucha, no era más que una ilusión? Apretando los dientes, hizo un esfuerzo por desactivar la explosión de pensamientos autodestructivos. Cerró los ojos, respiró profundamente, tratando, en vano, de mantener la calma. Decidido, respondió con un breve: no tengo tiempo para tus juegos. Sin embargo, sus dedos se sintieron pesados, el mensaje ya había hecho su trabajo, había sembrado la semilla de la inseguridad. La voz de Raúl se transformaba, en su mente, en un torrente de dudas que empezaba a gestarse. Mientras apretaba los puños, una sombra se acercó a él. Era Verónica, la entrenadora del gimnasio. Su mirada penetrante lo hizo temblar, no por miedo, sino por un extraño sentido de esperanza. Carlos, dijo, colocándole una mano en el hombro. Sé que en lo profundo de tu ser, hay una gran fuerza esperando salir. ¿La vas a dejar que se esconda entre las palabras de alguien que ya no forma parte de tu vida? No respondió inmediatamente. Ella hablaba con sinceridad y tal vez también con algo de impaciencia. El sudor seguía escurriendo por su frente, pero su corazón se estaba congelando, atrapado en el conflicto: seguir adelante o sucumbir a su pasado. Tienes que estar dispuesto a perder lo que pensabas que era tu amigo para poder encontrar la fuerza que realmente tienes, continuó Verónica. Sus palabras lo sacudieron, el aire se espesó a su alrededor. Las luces brillantes del gimnasio se opacaron por un instante, como si el universo hiciera un llamado. Carlos sintió que su vida pendía de un hilo, y no podía permitir que las palabras de alguien que él creía conocer tomaran el control. En ese preciso instante, se acordó de su abuela nuevamente y su espíritu guerrero renació. Si me caigo, me volveré a levantar, murmuró para sí mismo, creando un mantra que resonó en su interior. Con un movimiento decidido, volvió a la barra y enfrentó el peso con más firmeza que antes. El sudor se convirtió en su aliado, la música golpeaba su pecho, y antes de que se diera cuenta, cada levantamiento le recordaba que tenía un propósito mayor. Afuera la tormenta arremetía con fuerza, pero en su interior, una calma empezaba a establecerse.
Mientras levantaba la barra una y otra vez, sabía que la batalla no era solo contra el peso físico, era una lucha constante contra el peso de sus propios fracasos y miedos. Sin embargo, algo en el aire cambió de nuevo. Las luces comenzaron a parpadear, y una vibración intensa recorrió el gimnasio. La tormenta no solo amenazaba el exterior, algo ominoso se cernía en su interior también. Carlos hizo una pausa, sintiendo que no solo su pasado lo acechaba, sino que había una presencia nueva en el lugar. Un murmullo bajo se fue extendiendo entre los pocos que se encontraban allí, llenando el gimnasio de una inquietud palpable. Carlos se detuvo con la barra en alto, y al mirar hacia la puerta, sus ojos se encontraron con una figura familiar. Un eco lejano en el tiempo, todo esto es solo el comienzo. La transformación verdadera va más allá de lo físico, dijo Raúl, con una sonrisa que nunca había visto. Carlos sintió que el aliento se le cortaba. ¿Era posible que, después de todo, Raúl volviera para jugar con su mente una vez más? ¿O era una oportunidad para enfrentar su viejo demonio de una vez por todas? Mientras el murmullo aumentaba y los flashes de recuerdo se avivaban de a uno, se dio cuenta que este desafío era más grande de lo que había pensado. ¿Entraría en la misma trampa o finalmente descubriría su verdadero poder? La atmósfera se tornó densa como el aire antes de una tormenta, y lo único que Carlos pudo pensar fue, no puedo regresar a la oscuridad. Pero, ¿seré lo suficientemente fuerte para enfrentar la luz que viene hacia mí? Carlos sintió como el sudor frío comenzaba a escurrir por su espalda. La mirada de Raúl, ampliamente conocida, ahora se sentía como un veneno en sus venas. Aunque había pasado mucho tiempo desde la última vez que se habían visto, la incertidumbre y el miedo comenzaron a apoderarse de él. ¿Qué venía a hacer allí? ¿Era esto otra de sus manipulaciones, un juego más para confundirlo? Carlos, aún no has entendido nada, continuó Raúl, avanzando un paso más, su voz suave como un susurro. Los verdaderos obstáculos no son el peso ni el sudor. Son las cadenas invisibles que llevamos dentro. El gimnasio, que minutos atrás parecía ser su refugio, ahora se había convertido en un campo de batalla. Las luces titilando y la presión en el aire se intensificaron, y Carlos sintió que las palabras de Raúl eran dardos lanzados hacia su duda más profunda. No necesito tus lecciones, espetó, tratando de enmascarar el temblor en su voz. Quería que su respuesta sonara fuerte, decidida, como las pesas que levantaba. Pero en su interior, la tormenta que había estado calmando comenzó a cobrar vida. Raúl sonrió, como si conociera el tormento interno que Carlos enfrentaba. ¿Y qué has aprendido en todo ese tiempo, amigo? ¿No ves que la verdadera transformación exige más que fuerza? A veces necesitamos rompernos completamente para reconstruirnos. Carlos se obligó a liberar la barra y dejó caer su mirada al suelo. Recordó la decepción que había sentido cuando su amigo se convirtió en su mayor adversario. La traición se sentía tan fresca como el día en que había ocurrido. Tendría que pelear con más que solo las cargas de hierro, también debía enfrentar su pasado. Tus palabras solo son intentos de manipulación, le dijo, manteniendo la mirada fija en la fría superficie del suelo, pero la duda seguía latente en su mente. La sombra de sus errores pasados emergía, como un monstruo acechando en la oscuridad. Cada enfrentamiento te hace más fuerte si decides aprender de él, respondió Raúl, como si leyera sus pensamientos. Pero si te quedas atrapado en la oscuridad, nunca podrás verte brillar. Los murmullos en el gimnasio crecieron en intensidad. La tensión era palpable. Otros entrenadores y asistentes miraban a la escena, algunos murmurando en voz baja, llenos de curiosidad y sorpresa. ¿Era acaso esta confrontación un espectáculo para ellos? Carlos podía sentir sus miradas pesadas sobre sus hombros. No quiero ser un juguete en tu juego, Raúl, dijo finalmente, con más firmeza. Sentía que su voz resonaba con la fuerza que tenía, pero en su pecho aún permanecía un nudo de ansiedad. Entonces, ¿vas a seguir dejando que el pasado controle tu futuro? La pregunta flotó en el aire, y Carlos supo que su respuesta determinaría no solo su camino hacia el entrenamiento, sino también quién quería llegar a ser realmente. Los dos hombres se miraron. El silencio en el gimnasio era tan intenso como una exhalación contenida. Su corazón latía rápido, y las dudas, como sombras, se cernían amenazantes sobre él.
¿Podría aprender a enfrentarse a su mayor enemigo, su propia mente? De repente, sonó un estruendo en el gimnasio, como un trueno lejano, y el cielo se oscureció aún más. Todos miraron hacia la ventana, y Carlos sintió el sudor empezar a gotear de su frente nuevamente. Pero había algo diferente en su interior. Quizá la luz seguía oculta, pero había chispas de esperanza esperando ser avivadas. Era un momento decisivo, uno que podría llevarlo a enfrentamientos aún más grandes. Esta es tu oportunidad, susurró Verónica desde un rincón, sin dejar de observar. No te dejes vencer por las ilusiones. Carlos tomó una respiración profunda. Ya no más. No dejaré que nadie dicte mis pasos, proclamó, mientras se giraba hacia Raúl. Sin embargo, solo se sintió un paso adelante cuando, de repente, algo desvió su atención. Un golpe fuerte resonó en la entrada del gimnasio, y la puerta se abrió de golpe, revelando a una figura sorprendente que había llegado en medio de la tormenta. ¿Quién era, y qué traía consigo? Carlos sintió que el aire se cortaba de tensión. Este era solo el inicio de muchos conflictos por venir. La figura en la puerta era una mujer alta, con una presencia que ocupaba todo el espacio. Su cabello largo caía en ondas osadas sobre sus hombros. Cargaba una bolsa de gimnasio desgastada, y sus ojos parecían chisporrotear con determinación. Era Carla, una antigua rival de Carlos en el mundo del fitness, pero también alguien con quien había compartido momentos de gloria y derrota. Un murmullo recorrió el gimnasio. La tensión aumentó aún más. Carlos sentía la mirada de Raúl perforando su ser, y se dio cuenta de que no podía simplemente ignorar a Carla, quien no solo había sido una competidora sino también una amiga antes de que la rivalidad comenzara a consumirlos. Carla cruzó la sala, su andar firme y confiado. ¿Interrumpo algo?, preguntó, con una mezcla de desafío y burla. La atmósfera cambió de un segundo a otro. Raúl sonrió, como si anticipara el desenlace de esta repentina entrada. Carlos, siempre es buen momento para una pelea, dijo Raúl, dejando caer sus palabras como si fueran piedras en un lago tranquilo. El eco de su risa resonó, mientras provocaba a ambos, Carlos y Carla, ejerciendo el mismo efecto negativo que siempre había tenido sobre ellos. Carlos sintió una mezcla de emociones, la rabia, la compasión y ese viejo deseo de demostrar que había cambiado. Carla frunció el ceño, notando la incomodidad que existía entre él y Raúl. Vine aquí para entrenar, no para jugar a los juegos mentales de Raúl, dijo, mirando a su vez al ex amigo. El gimnasio fue testigo de un momento cargado, casi surrealista. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un silencio pesado. ¿Cuáles eran los sentimientos que Carlos guardaba hacia Carla? Podían haber sido compañeros, pero el peso de la rivalidad era un lastre que lo mantenía atado. ¿A qué has venido, Carla?, preguntó Carlos, su voz ahora desgastada por la presión del momento. Sabía que el pasado lo perseguía y que era tiempo de deshacerse de sus propias cadenas. Vine a mostrarte que no estás solo en esta lucha, ella contestó, su mirada se volvió seria. No importa lo que Raúl intente hacer, siempre puedes levantarte. No será fácil, pero finalmente serás tú el que dictará las reglas de este juego. Sin embargo, no es solo cuestión de fuerza física. Es tu mente la que debe luchar primero. Las palabras de Carla resonaron en el aire. Carlos se sintió impulsado por algo más que solo el deseo de demostrar a todos su fortaleza física. Era la búsqueda de un cambio real, un anhelo de redención que lo había asfixiado durante tanto tiempo. Revisando su propio reflejo en los ojos de Carla, Carlos supo que, en última instancia, solo él podía liberarse. Pero entonces, Raúl se rió de nuevo, sus ojos burlones brillando. ¡Qué dulce! Una alianza inesperada, exclamó, gastando su sarcasmo para presionar aún más las emociones de ambos. Pero, ¿crees que eso será suficiente? Raúl hizo un gesto dramático, imitando una pelea imaginaria, y la multitud comenzó a murmurar una vez más. Carlos sintió que el sudor corría de nuevo. La presión aumentaba con cada segundo que pasaba. Se sentía atrapado entre sus viejas luchas y las nuevas expectativas que Carla traía consigo. Te haré una propuesta, dijo Raúl, acercándose con un brillo calculador en sus ojos. ¿Qué tal si hacemos esto más interesante?
Esa pregunta se coló en la mente de Carlos como un veneno, haciéndolo preguntarse qué era lo que realmente anhelaba no solo en la lucha física, sino en la batalla de su vida. Su corazón latía con fuerza cuando la respuesta a esta nueva revelación empezaba a formarse. Y en ese mismo instante, un estruendo hizo vibrar las paredes del gimnasio, como si un impacto inminente se acercara. La figura imponente detrás de la puerta comenzaba a cobrar protagonismo, una fuerza que cambiaría todo aún más profundamente. ¿Qué era lo que Raúl tenía en mente? ¿Y quién era la misteriosa figura que entró en su vida justo en ese delicado momento? La atmósfera estaba cargada de peligros, y Carlos estaba a punto de descubrir que su lucha apenas comenzaba. El sonido metálico de la puerta al abrirse resonó como un tambor en el corazón de Carlos. La figura que cruzó el umbral era un hombre corpulento, con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. Ataviado con una camiseta sin mangas que dejaba al descubierto unos músculos imponentes, su sola presencia parecía absorber la luz del lugar. Todos los ojos se centraron en él, atrapados entre la curiosidad y el temor. ¿Qué tenemos aquí?, dijo con voz profunda, su mirada fija en Raúl. Otra de tus obras maestras. Raúl sonrió, su arrogancia habitual reluciendo. Conoces bien a Carlos, Juan. Este es nuestro campo de batalla, y parece que tenemos a una nueva jugadora en el tablero, dijo mientras señalaba a Carla, quien se mantenía como un roca entre ellos. Juan se acercó, analizando a Carlos. He oído cosas sobre ti. Las peleas no son solo físicas, también son mentales. ¿Estás listo para lo que viene, chico? La confianza de Carlos se tambaleó. Ese hombre representaba una intimidación palpable. ¿Qué quieres?, logró preguntar, aunque su voz temblaba con el peso de la presión. Quiero que entiendas que aquí no se trata solo de levantar pesas o hacer repeticiones, continuó Juan, acercándose más. Tu verdadero desafío no está en el gimnasio, sino dentro de ti mismo. Los verdaderos demonios, esos que se alimentan de tus miedos, son los que te han mantenido atrapado. Las palabras de Juan resonaban en el aire como un eco. Carlos sintió que su pecho se apretaba, no solo por la cercanía del nuevo retador, sino porque cada frase desnudaba una verdad que a menudo había evitado enfrentar. ¿Era el miedo el enemigo más grande? ¿Vas a quedarte parado ahí? ¿O vas a pelear?, le preguntó Juan, dejando caer el peso de su mirada sobre él. La multitud contenía la respiración, como si esperara una respuesta que definiría el camino de Carlos. Voy a pelear, declaró Carlos, aunque la duda comenzaba a aflojar su determinación. Pero, en ese instante, se dio cuenta de que la batalla no era solo contra Raúl o Juan. Era contra todo lo que lo había limitado, sus dudas internas, sus inseguridades. Eso me gusta, replicó Juan, curvando una sonrisa amenazante. Pero recuerda, la lucha es una danza. Debes saber cuándo atacar y cuándo retirarte. Con solo fuerza, ganarás batallas, pero para ganar la guerra, necesitas más. Carla lo miró, su rostro una mezcla de emoción y desafío. Ella sabía lo que él debía enfrentar. No estás solo, Carlos. Recuerda que estamos juntos en esto, le dijo con voz firme, una pizca de su antigua camaradería devolviendo la esperanza, pero Raúl, observador, se rió una vez más, su humor negro flotando en el aire. ¿Juntos? Sé que te gusta la idea, pero este juego no tiene reglas. Y nadie aquí te hará un favor. De repente, la atmósfera estalló. Una discusión acalorada se encendió entre varios miembros del gimnasio, dividiendo la sala entre aquellos que apoyaban a Carlos y los que apostaban por Raúl y Juan. El ruido crecía, como una tormenta que se avecinaba, y Carlos se sintió más perdido que nunca. Él era el epicentro de esa tormenta, una lucha que no solo ganaría por fuerza, sino que exigía una comprensión más profunda de sí mismo. Fue entonces cuando se preguntó, ¿realmente podía enfrentarse a esos bloques psicológicos que le habían permitido estancarse, que lo habían vuelto prisionero de sus propios miedos? Cuando estés listo para poner en juego todo lo que eres, ven a buscarme, dijo Juan mientras giraba sobre sus talones. Y si decides quedarte en la comodidad de tu zona de confort, bueno, eso sería una pena. La figura de Juan se desvaneció en el bullicio, pero su amenaza quedó flotando en el aire.
La lucha de Carlos apenas comenzaba, pero también significaba que la desconexión de su pasado y la búsqueda de redención estaban a punto de estallar. No solo quería demostrar que era fuerte, quería demostrar que era libre. Mientras el ruido del gimnasio continuaba, un pensamiento se cernía en su mente: ¿qué decisiones tomaría en los próximos días que podrían cambiar el rumbo de su historia? Y así, la búsqueda de respuestas se tornó una carrera contra el tiempo y el temor. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo, a desenterrar esos antiguos demonios y enfrentar la verdad sin miedo? Todo dependía de él. ¿Qué revelaciones y luchas internas tendría que enfrentar para dar el siguiente paso? La semana siguiente se sintió como un torbellino en la mente de Carlos. Cada día, los recuerdos de sus fracasos pasados lo asaltaban, más intensos que el dolor muscular tras una larga sesión de entrenamiento. Mirar su reflejo en el espejo era un constante recordatorio: esa figura que llegaba tarde a sus sueños, esa sombra de inseguridad que siempre lo seguía. El gimnasio era un campo de batalla que iba más allá de las pesas y el sudor. Ellos, sus retadores, representaban no solo músculo, sino los miedos que Carlos acarreaba. ¿Qué pasaría si Juan tenía razón? Su mente se llenó de dudas. Era una guerra entre el deseo de superarse y el miedo a fracasar. Una mañana, mientras saltaba la cuerda, escuchó un susurro a sus espaldas. Era Carla, su voz algo inquieta. ¿Ya pensaste en lo que te dijo Juan? Su mirada cruzó la suya, intensa y penetrante. No solo es una cuestión de fuerza física, sabes, es afrontar tu verdad. Carlos se detuvo abruptamente. La cuerda se enredó entre sus pies. Acabo de empezar a entender eso. Pero enfrentarme a mí mismo, eso parece más aterrador que cualquier pelea. Cada golpe que reciba será un paso hacia el crecimiento, respondió Carla con una confianza que él anhelaba. Pero si no te enfrentas a tus miedos, serás siempre el mismo. Su voz se tornó más baja. A veces, es más fácil luchar contra otros que contra lo que llevas dentro. Su mente recordó los años de burlas, las palabras de desprecio sobre su cuerpo, esos comentarios que se habían impregnado en su piel como cicatrices invisibles. Sería capaz de deshacer esos lazos que lo ataban. Sin embargo, el clima del gimnasio se tornó tóxico. La rivalidad entre los grupos crecía, y más personas se alineaban tras Raúl y Juan. La presión de los demás mostraba heridas frescas en Carlos, su boca seca, las manos frías y sudorosas. Era casi un espectáculo, uno en el que no quería estar, pero del que era parte integral. Una tarde, Juan se presentó de nuevo. He escuchado que te estás encerrando en tus pensamientos, amigo. Vamos, asume el desafío. ¿Cuál es tu verdadero temor? Sus ojos eran afilados, como si intentaran perforar las defensas de Carlos. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si todo esto es solo otro intento fallido? La voz de Carlos tembló. Cada palabra era una piedra en su pecho, una carga que llevaba demasiado tiempo. Juan sonrió, esa sonrisa que mezclaba compasión y desafío. Entonces prueba. No hay forma de saberlo si no luchas. Solo en el dolor se revela el valor. Su tono era grave, pensativo. Es más que perder peso, chico. Se trata de levantarse entre las cenizas. ¿Te has preguntado qué ganaría en el proceso? Carlos sintió un escalofrío recorrerlo, como si la verdad de Juan lo empujara hacia adelante. Había algo en su interior que ahora rugía, la necesidad de descubrir quién realmente era. Sin embargo, el miedo seguía acechando, un monstruo que se ocultaba en la penumbra de su mente. Los ecos de la multitud se desvanecieron cuando la certeza llegó: debía dar el paso, gritándole a su propio reflejo que era hora de pelear su batalla. Con un nudo en la garganta, se dio cuenta de que quería dejar atrás no solo sus inseguridades, sino toda su sombra. Aquella noche, mientras la luna iluminaba su habitación, una decisión nació en su corazón. Voy a enfrentar mis demonios, murmuró para sí mismo. Ninguna batalla será más dura que la que he librado conmigo mismo. En ese instante, un torrente de adrenalina lo invadió, y mientras el amanecer se acercaba, sabía que un nuevo día traería consigo la oportunidad de enfrentarse al verdadero Carlos. Pero, en el fondo, una pregunta inquietante lo consumía: ¿tendría la fuerza para hacer lo que debía, o se vería otra vez derrotado por su propio miedo? Y así, la lucha personal se agolpaba en su mente,
dejando claro que cada elección contaría en su viaje hacia la libertad. Carlos respiró hondo, preparado para la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, algo lo detuvo. La imagen de Raúl, sonriendo con suficiencia, volvía una y otra. ¿Ves? ¿Acaso él sería el verdadero obstáculo, la personificación de todos sus miedos juntos? La respuesta no tardaría en llegar. Los días siguientes fueron un caos de emociones y decisiones. Carlos se despertaba cada mañana con el pecho apretado, recordando aquella mirada desafiante de Raúl. Sentía que cada paso hacia el gimnasio era una penetrante agonía, como si cada peso que levantaba fuera un recordatorio de su anterior fragilidad. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no era solo el deseo de cambiar su cuerpo, sino la urgencia de liberarse de una carga mental abrumadora. Un día, decidió que ya no podía esperar más. Se dirigiría al gimnasio no solo para entrenar, sino para enfrentarse a Raúl. Al entrar, el aire pesado lo recibió. La música de los equipos de ejercicio resonaba, pero el murmullo entre las personas se sentía como cuchillos de dudas. Se acercó a la zona de pesos libres, donde Raúl solía dominar. Las miradas se volteaban hacia él, y al ver a su rival con un grupo de seguidores, el nudo en su estómago se intensificó. ¿Te has decidido a venir a perder de nuevo? Se burló Raúl con un tono despectivo, una sombra de risa recorriendo su rostro. Carlos sintió cómo la presión subía por su cuello. ¿Por qué dejaba que sus palabras le afectaran? En ese instante, recordó lo que Carla le había dicho: el dolor es un camino hacia el crecimiento. Así que sonrió a pesar de sí mismo. Hoy es diferente, respondió tomando aire. Las palabras le salieron más fuertes de lo que esperaba. Voy a dejar la vergüenza atrás. Raúl arqueó una ceja y el silencio se convirtió en un abismo. La multitud estaba al acecho, esperando el espectáculo. Vio cómo algunos comenzaron a murmurar entre ellos, algunos queriendo ver su caída. Pero lo que Carlos sentía ahora era fuego en su interior. Era una llama que tenía que alimentar. Comenzó su rutina. Las pesas parecían quilates en sus manos y a medida que subía cada repeticiones, su confianza crecía. Mientras la adrenalina lo invadía, podía sentir el sudor correr por su frente, pero no era el sudor de la debilidad, sino de la resistencia. La imagen del Carlos inseguro no era más que una sombra lejana. Raúl no podía creer lo que veía. Cada levantamiento de peso parecía desafiar su propia esencia. Fijó la mirada en Carlos, cada vez más sorprendido ante su determinación. Fue entonces cuando algo en el ambiente cambió. Una ola de murmullos comenzaba a desarrollarse, pero no eran burlas, eran murmullos de admiración. «Vamos, Carlos». Alguien gritó desde la parte de atrás. Su voz resonó, un eco de apoyo entre la multitud. Carlos sonrió mientras el sonido crecía, cada palabra alentadora lo impulsaba en su esfuerzo. La energía en la sala se transformó, y al final de una sesión que se sintió interminable, Carlos dejó caer las pesas con un golpe sordo, y al hacerlo, él mismo cayó de rodillas, agotado pero victorioso. Era un pequeño triunfo personal, un primer paso que resonaría en su vida. Raúl, sin palabras, retrocedió un paso al ver que su rival podía desafiar todo lo que había creído. Carlos, con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que aún había mucho por descubrir en sí mismo, que enfrentarse a Raúl era solo un inicio. Y mientras los aplausos continuaban para él, una sombra se cernía. ¿Qué haría Raúl con este desafío? ¿Reforzaría su tiranía o comenzaría un nuevo juego donde la amenaza del pasado podría regresar con más fuerza? Carlos se lo preguntó mientras observaba a Raúl moverse por el gimnasio con la confianza de un tigre. El verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. ¿Estaría preparado para escuchar los ecos del pasado, o se levantaría de nuevo ante sus miedos? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y la próxima batalla no solo sería física. Carlos no imaginaba que el día siguiente sería aún más difícil. Se despertó con los músculos adoloridos, pero la agonía no solo provenía del entrenamiento. Su mente estaba en constante lucha, un tira y afloja entre la confianza que había construido y la sombra de su inseguridad. Cuando llegó al gimnasio, la sensación de ser observado se intensificó.
Raúl estaba en la esquina, con un aire arrogante, riéndose con sus amigos. El nudo en su estómago regresó, pero esta vez decidió que no dejaría que lo afectara. Se dio un par de palmadas en las mejillas, como si empujara a la duda hacia atrás. Hoy no soy el mismo, pensó, comenzó su rutina de nuevo, pero esta vez había algo diferente. Mientras levantaba los pesos, comenzó a hablarse a sí mismo en silencio. Eres fuerte. Puedes hacer esto. Nadie te detendrá. Era una mezcla de mantra y desafío, un nuevo ritual que lo mantenía enfocado. Sin embargo, cada vez que levantaba una pesa, sentía que los ojos de Raúl lo atravesaban, perforando su confianza. Créetelo, Carlos, murmuró mientras el sudor empapaba su frente. No están aquí para verte caer, están aquí para verte ganar. En medio de su serie, notó un grupo pequeño cerca de él. Eran nuevos, probando equipos por primera vez y riendo entre ellos. Los miró y sintió una punzada de nostalgia. Pero no quedó mucho tiempo para seguir pensando, de repente, escuchó la voz de Raúl detrás de él. Buena suerte tratando de impresionarlos. Gritó Raúl, como un depredador que olfatea la debilidad. Eres un chiste. Siempre lo serás. La burla rebotó en las paredes metálicas del gimnasio, y Carlos sintió que el aliento se le cortaba. Un grito interno surgió, no. No dejaré que me definas. En esos momentos tensos, su mirada se clavó en su objetivo. Con cada repetición, se sentía más fuerte. Se imaginó en la cima, pero luego la imagen de su pasado lo invadió. El niño que solía evitar el gimnasio, la risa burlona de sus compañeros, los comentarios hirientes sobre su peso. Era un ciclo vicioso. Las risas eran ecos que reverberaban en su cabeza. Carlos. Esa voz fuerte de apoyo nuevamente fue un ancla en su tormenta interna. Se giró y vio a Carla en la parte trasera, levantando su pulgar con una sonrisa de aliento. Esa simple acción encendió una chispa dentro de él. Carlos se armó de valor e intensificó su rutina, como si las pesas fueran piezas de su antigua pesadez. Los murmullos a su alrededor comenzaron a cambiar una vez más. Esta vez, eran palabras de ánimo, no de burla. Raúl, atónito, dio un paso atrás, sin poder procesar lo que significaba este cambio. Cuando Carlos finalmente dejó caer los pesos, una ola de satisfacción lo inundó. Caer de rodillas no era un símbolo de derrota, sino de triunfo. A su alrededor, la multitud crecía, y el aliento se convertía en aplausos. Raúl debía haber sentido la quemadura de la derrota, pero Carlos no estaba allí para buscar venganza. Mientras se recuperaba, observó a Raúl discutir con sus amigos, claramente molesto por la atención que había recibido. Carlos se dio cuenta con horror que él mismo tenía un poder que antes no creía posible. Sin embargo, esa revelación interna fue interrumpida abruptamente por un grito proveniente de la entrada del gimnasio. Un nuevo rostro apareció entre las puertas, con una energía frenética que hizo que todos se detuvieran. Algo oscurecía el ambiente, la voz del desconocido resonó, clara y fuerte, Raúl, necesitamos hablar. Ha pasado algo que no te va a gustar. El giro inesperado dejó a todos en suspenso, y Carlos, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, comprendió que la calma había terminado. Lo que vendría a continuación podría muy bien definir su lucha, no solo contra Raúl, sino contra sus propios demonios internos. ¿Estaba listo para lo que sucedería después? Carlos respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho mientras el extraño entraba con la urgencia de una tormenta inminente. Las miradas de todos se posaron en él y, en ese momento, el murmullo se convirtió en un silencio pesado. No era solo la atmósfera del gimnasio, era la carga de su propio viaje, el peso de los miedos y las inseguridades que lo habían acompañado durante tanto tiempo. ¿Qué ha pasado?, preguntó Raúl, su tono grave delatando una mezcla de curiosidad y desdén. La mirada del extraño reveló preocupación, y la tensión en el aire se volvió eléctrica. Es sobre Juan, empezó el hombre, su voz apenas un susurro entre las sombras. Ha habido un accidente. Se pasó con un entrenamiento y está en el hospital. El impacto de las palabras resonó en todos como un trueno. La competencia, el rencor, las rivalidades, se evaporaron con la noticia. Carlos sintió un nudo en el estómago. A pesar de todo,
Juan había sido un rival que lo forzó a mirarse a sí mismo. Irónicamente, su merecido enemigo había traído consigo la oportunidad de crecer. Raúl, que antes mostraba una confianza desafiante, ahora tomó un paso atrás. Su rostro se transformó, expuesto a la vulnerabilidad que a menudo ocultaba tras una capa de arrogancia. No puede ser, murmuró, mientras la realidad caía sobre él. Necesitamos ir a verlo, continuó el extraño. No importa lo que haya pasado, está ahí y necesitamos mostrarle que estamos aquí. A veces, la lucha va más allá del gimnasio. Una vez más, el ambiente cambió. Carlos sintió que el fuego que había encendido en el gimnasio cobrar vida, aunque había luchas propias por enfrentar, esta era una batalla mayor. Era el momento de demostrar lo que significaba ser verdaderamente fuerte. Mientras todos se preparaban para salir, Carlos se volvió a mirar la multitud que lo había apoyado. Sin pensarlo dos veces, decidió que iría. Si Juan ha caído, necesitamos mostrarle que todavía tiene un lugar en esta lucha, dijo, sintiendo que su voz resonaba dentro de él con una determinación renovada. El grupo se dirigió al hospital, uniendo fuerzas en un camino inesperado. Raúl, al lado de Carlos, mantenía la mirada fija en el suelo. Las viejas rencillas parecían pequeñas en comparación con la leve posibilidad de perder un compañero de lucha. De alguna forma, el desenlace de esta historia cambiaría la manera en que abordaría su relación con Carlos y con sí mismo. Una vez en el hospital, el grupo se detuvo frente a la habitación de Juan. La incertidumbre llenó el aire mientras se preparaban para entrar. Nadie sabía cómo reaccionaría Juan al verlos. Sería el momento de poner a prueba la sinceridad de su viaje, el verdadero espíritu de la transformación. Carlos abrió la puerta lentamente. El rostro de Juan se iluminó al reconocer a sus visitantes. Apenas podía moverse, lleno de vendajes, pero la chispa en sus ojos era inconfundible. No debieron venir aquí, dijo Juan, intentando sonreír, aunque el gesto le costaba. Claro que venimos, hermano, respondió Carlos, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y poder. Todos vamos a luchar, juntos. Ahora más que nunca, la poderosa conexión entre ellos se intensificó en ese instante. Carlos comprendió que el verdadero reto no solo estaba en enfrentar sus demonios o perder peso, era sobre el sentido de comunidad, de apoyarse mutuamente en lugar de dividirse. Juan sonreía débilmente, y sus ojos se humedecieron mientras miraban a su alrededor. ¿Qué les pasó a sus egos?, bromeó Juan, quitando un poco de la tensión. El grupo rió, y cada risita arrastró consigo el peso del rencor. Poco a poco, comenzaron a compartir recuerdos de la rivalidad y la culpa, dejando espacio para la redención. Esto no significa que dejen de ser mis rivales, ¿verdad?, Juan preguntó, y todos intercambiaron miradas cómplices, reafirmando que el desafío seguiría, pero con una mentalidad renovada. A medida que esa tarde avanzaba, Carlos sintió una paz en su corazón. La lucha por la transformación no terminaba aquí, en realidad. Solo comenzaba. Con la solidaridad y el apoyo de sus compañeros, comprendió que enfrentar los bloques psicológicos ya no era una carga solitaria. Estaría dispuesto a seguir adelante, tomar el control de su vida, una repetición a la vez. Cuando finalmente salieron del hospital, la tormenta que había comenzado como una carga se había transformado en lluvia de renacimiento. La vida, llena de retos y sombras, ahora era simplemente una serie de pasos hacia adelante. Con su comunidad a su alrededor, Carlos sabía que, pase lo que pase, no estaría solo en su camino. Y mientras el cielo se despejaba más allá de las nubes, la promesa de un nuevo amanecer brillaba luminosa frente a ellos. Nunca se sentirá solo en la batalla. La luz siempre espera al final del túnel, solo tienes que buscarla. Gracias por ser parte de esta historia. Si te ha resonado en el corazón, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Y no olvides comentar aquí abajo tus pensamientos y teorías sobre este final. Por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. El cambio comienza ahora.